Buenas noches. Ya estamos empezando este webinar, un webinar de arritmia cardíaca y muerte súbita, auspiciado por la Sociedad Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, y la Peruvian American Medical Society. Si quieren aprender más sobre cómo ser un voluntario de PAMS o unirse a PAMS, chequen la página web pams.org. Los invitamos a ser miembros de PAMS. El programa de hoy día va a empezar la doctora María Sjögren haciendo una bienvenida y presentación de ponentes y moderadores. Después, una presentación del caso clínico por el doctor Diego Dávila y la discusión del tema y caso clínico por los doctores Freddy del Carpio y Richard Soto. Y los moderadores son el doctor Eddie Vargas y el doctor Manuel Valdivieso. Soy María Sanders, la directora ejecutiva de PAMS, y quiero presentarles ahora a la doctora María Sjögren. La doctora Sjögren, un médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos. Ella fue un previo presidente de PAMS. Hizo su maestría de salud pública en Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland. Es profesora asociada de medicina preventiva del Uniformed Services University of Health Sciences en Bethesda, Maryland. La doctora Sjögren es una gastroenteróloga y hepatóloga en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland. Y con esa experiencia ha participado en misiones médicas de PAMS a través del Perú. La doctora es miembro de la Academia Nacional de Medicina del Perú. La doctora Sjögren es la directora de Educación Médica de PAMS y bajo su dirección estamos ofreciendo este seminario en conjunto a ASPEFAM, sin ningún costo alguno, a miles de médicos, profesionales de salud y estudiantes de medicina en el Perú, Estados Unidos, y tenemos participantes de hasta más de 18 países. Es mi honor presentarles a la doctora Sjögren. Se le da la palabra, doctora Sjögren. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a los ponentes, a los moderadores y a ustedes, los médicos de los 18 países y los estudiantes de medicina que se reúnen con nosotros. Quería decirles unas palabras sobre la Peruvian American Medical Society. Es una entidad caritativa que fue fundada por médicos peruanos radicados en Estados Unidos. Fue fundada en 1973, hemos cumplido 51 años y tenemos dos objetivos principales. Uno es mejorar la salud de las personas que viven en Perú y también mejorar la educación médica en el Perú. Estos objetivos se cumplen a través de 15 a 20 misiones médicas educativas anuales y también son misiones clínicas con apoyo de instituciones públicas y privadas en Estados Unidos y en el Perú. Tenemos colaboraciones con centros de enseñanza superior como las personas de ASPEFAM, y con esto quería decirles que quería presentarles al doctor Farfán, que es presidente de ASPEFAM. El doctor Farfán es un médico cirujano graduado de la Universidad Católica Santa María. Él es profesor de medicina con maestría también de la Universidad Católica de Santa María. Ha sido decano de medicina humana de esta misma institución y ha sido también decano del Colegio Médico del Perú en Arequipa. Y en la actualidad es presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, o ASPEFAM, y entonces él nos va a contar un poquito sobre ASPEFAM. Doctor Farfán, por favor.
Buenas noches, ahora sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, María. Muchas gracias, doctora María Schoring. Buenas noches, doctor Manuel Valdivieso. Es un gusto de verlo a la distancia. Doctor Diego Dávila, doctor Eddie Vargas. Buenas noches con todos los miembros de la PAMS y todos los asistentes a través de este webinar. Hace un mes exactamente que estuvimos aquí en la ciudad hermosa de Arequipa, un excelente evento académico, uno de los mejores que se realizaron en los últimos tiempos con un multitudinario apoyo tanto de la PAMS como de ASPEFAN y de la Universidad Católica Santa María y nuestro saludo. La Asociación Peruana de Facultades de Medicina ASPEFAN, como visión, tiene convertirse en un punto de referencia de la educación médica peruana, para lo cual buscará conglomerar y trabajar con todos los recursos que tenga a su alcance, convirtiendo así en un representante óptimo de las facultades de medicina del Perú y también en un ente líder a nivel latinoamericano. Como misión, ASPEFAN tiene la misión de fomentar, facilitar y promover todo tipo de actividad, interacción e intercambio de índole académico entre las facultades de medicina y las diversas entidades de salud del Perú, así como contribuir con la planificación de la educación médica universitaria, apoyar en la optimización de los proyectos y evaluaciones educativas y fortalecer la calidad de la educación brindada en el país, buscando siempre colaborar en la formación de profesionales médicos líderes y capaces de contribuir al desarrollo constante del país. Quisiera mencionarles que de las 52 facultades y escuelas de medicina en el país, 35 ya han ingresado públicas y privadas y tenemos 3 que están en el proceso de incorporarse como miembros integrantes de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Muchísimas gracias, éxitos en el webinar y un trabajo fraterno, colaborativo entre la PAMS y hoy día vamos a tener entre los asistentes a un arequipeño egresado también de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Agustín. Buenas noches, muchísimas gracias. Éxitos. Ok, muchas gracias, doctor Farfán. Y seguimos entonces con el programa. Quiero mencionar los moderadores del programa de esta noche, el doctor Eddie Vargas Encalada y el doctor Manuel Valdivieso Rodríguez. El doctor Eddie Vargas Encalada es un médico cirujano con especialidad en medicina interna, graduado de San Marcos y egresado de maestría de docencia en investigación de salud, también de la Universidad de San Marcos. Es profesor asociado del Departamento de Medicina, es encargado del curso de emergencia y desastres, es jefe del programa de segunda especialización unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de San Marcos, es coordinador del Diplomado de Auditoría Médica también de San Fernando y es médico asistente Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Doctor Valdivieso, gran amigo de muchos años, es médico cirujano también de San Marcos, entrenamiento y certificaciones en medicina interna y oncología médica, gestión administrativa en los Estados Unidos. Es profesor adjunto de medicina interna del programa de medicina global en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan. Es expresidente de PAMS, presidente del directorio del Policlínico PAMS en Chincha, Perú, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina del Perú. Dejo ahora en manos de los moderadores lo siguiente del programa. Sí, muy buenas noches, distinguida concurrencia. ¿No? Continuando con el programa, nos vamos a centrar ahora en la discusión del caso clínico, cuya presentación va a estar a cargo del doctor Diego Antonio Dávila Flores. La siguiente, por favor. El doctor Diego Antonio Dávila Flores es médico residente del tercer año en la especialidad de cardiología por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su residencia la está realizando en el Instituto Nacional de Cardiovascular del INCOR en Lima, Perú, y sus estudios de pregrado los efectuó en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú. Y como ya mencioné,
Su estudio de posgrado, con respecto a la especialidad, la está haciendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Continúa, adelante. Buenas noches con todos los que nos acompañan el día de hoy. Voy a presentar el caso seleccionado que busca representar uno de los principales escenarios del tema que vamos a tratar justamente el día de hoy. Como primer slide tenemos un paciente de 70 años de sexo masculino con factores de riesgo cardiovascular que es hipertenso, dislipidémico y tabaquista, cuya medicación habitual para ese entonces, en el año 2021, era medicamentos para la hipertensión que conllevaban enalapril e hidroclorotiazida. Para ese entonces, en el año 2021, el paciente tiene un evento de un infarto miocardio ST elevado anteroceptual, el cual es revascularizado con angioplastia coronaria con 3 stents a nivel del segmento medio descendente anterior. Posteriormente a esto, el paciente es hospitalizado y se evidencia en la ecocardiografía de control y previa al alta una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 23%. Durante este proceso de hospitalización se hace titulación de terapia de falla cardíaca y es dado de alta el año 2021 con doble antiagregación, tratamiento hipolipemiante y tratamiento de falla cardíaca, beta bloqueador, IECA y antagonista de receptor de mineralcorticoides. Este es el electrocardiograma de base, que para ese entonces, el año 2021, evidenciaba un ritmo sinusal, más o menos a 63 latidos por minuto, en donde se evidencia una inadecuada progresión de R en precordiales y se mantiene principalmente RS de B2 a B6 con aún un supradesnivel del ST de B2 a B6 y T negativas, que corresponden al área en donde ha tenido el evento isquémico agudo en ese entonces. Posteriormente, 2 años después, en el último control ambulatorio que tiene el paciente en la institución, el paciente presenta un estado basal, una disnea clase funcional 1, cuya medicación habitual es básicamente aspirina como un antiagregante, un hipolipemiante, y está con la terapia de falla cardíaca de los 4 medicamentos que han demostrado eficacia en este grupo de pacientes. La última ecocardiografía, 2 años después, aún evidencia una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 23%. Los valores de la fracción de la función sistólica del ventrículo derecho se encuentran conservados y claramente los diámetros, sobre todo el ventrículo izquierdo en diástole, en 68 milímetros, que se encuentra dilatado. No se han identificado valvulopatías significativas. Acá en esas dos imágenes de ecocardiografía tenemos acá una vista de 4 cámaras, justamente la dilatación de cavidades a predominio bueno, de cavidades izquierdas y un trastorno de motilidad global en este entonces. En la imagen inferior de la ecocardiografía, un eje paraesternal, una vista paraesternal eje largo, igualmente justamente se evidencia la dilatación de cavidades a predominio izquierdo. Esto es al segundo año después del primer evento coronario en el año 2021. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva y justamente casi un año después, en el año 2024, el paciente, a más o menos a las 10:30 de la mañana, luego de una actividad física intensa, el paciente presenta disnea y diaforesis, lo que lo lleva justamente a buscar atención médica en nuestro centro, más o menos llegando a la 1:30 de la tarde, es atendido en emergencia, se toman las constantes vitales que se evidencian en una presión arterial de 90-60, una frecuencia respiratoria en 15, saturación de 99%, FiO2 0,21. El examen físico se encuentra dentro de rangos normales, pero eso sí, con una frecuencia cardíaca en monitor de 188 latidos por minuto. Para ese momento, sin compromiso hemodinámico, se procede a tomar un electrocardiograma, en donde justamente es donde se evidencia la taquicardia ventricular monomórfica sostenida, más o menos iba a 180-181 latidos por minuto, en donde se evidencia una clara morfología de bloqueo de rama derecha y justamente un eje superior y una transición más o menos en B3 que nos podría orientar a un posible origen en donde se podría ubicar una escara del evento coronario previo. Rápidamente, luego de tomar este electrocardiograma, más o menos unos minutos después, en el monitor se evidencia que el paciente ingresa en un ritmo de paro, en una fibrilación ventricular, en este momento con compromiso hemodinámico, hipotensión y alteración del sensorio, por lo cual se inician maniobras de RCP y se procede a desfibrilar con una descarga de 200 joules y posteriormente el paciente retorna a circulación espontánea. Se hace un electrocardiograma control posterior a la desfibrilación, donde justamente es lo que evidenciamos en la imagen, nuevamente ya un ritmo sinusal, más o menos 69 latidos por minuto, un eje de más o menos -60,
sin alteraciones significativas a nivel del PR, QRS o QT. Pero sí, algo nuevo en comparación del último electrocardiograma que teníamos de base es que aparecen unas nuevas supradesnivel del ST de B1 a B2 a B3, en donde no las tenía previamente, correlacionado con unos infradesniveles en 2, 3 AVF, que no los tenía previamente y es posterior a la desfibrilación. Las funciones vitales posterior al evento, bueno, se mantienen en una presión de 91/60, la frecuencia cardíaca ya en 81, respiratoria en 15, saturando 99% al FIO 0,21 y examen físico normal. Los exámenes de laboratorio dentro de los rangos normales, a excepción de una leve elevación de la troponina T ultrasensible en 0,1 a ese entonces. Como parte del protocolo institucional, se procede a ingresar a sala de cateterismo cardíaco y se realiza la angiografía coronaria en donde en estas cuatro vistas, principalmente las imágenes A y B, justamente nos ayudan a ubicar la arteria descendente anterior y circunfleja en sus segmentos proximales y la permeabilidad del stent previo que se había implantado 2 años previo en segmento medio descendente anterior. Se evidencia permeabilidad del mismo y un adecuado flujo, un flujo TIMI 3 hasta ese entonces. En las imágenes C y D se corrobora los segmentos medios y distales de ambas arterias y la imagen de la arteria coronaria derecha igualmente sin lesiones angiográficas significativas que hayan podido justificar un nuevo evento coronario agudo que haya podido desencadenar en la arritmia ventricular. Se hace una ecocardiografía transtorácica de control, donde se evidencia la persistencia de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo aún disminuida en 20%, sin variaciones significativas con la última de control que teníamos a un año previo. Por lo que ante el escenario de un paciente que ha tenido una arritmia ventricular, que ha puesto en compromiso la vida del paciente, se decide el implante de un cardiodesfibrilador con indicación de prevención secundaria, en donde justamente se hacen las programaciones en las zonas, que ya seguramente lo ampliarán más a detalle los ponentes, la programación antitaquicardia en zona de FB 214 y justamente en ATP durante la carga y los subsiguientes mecanismos de programación. La zona de TB en 176 latidos por minuto y una programación antibradicardia en BBI a 40 latidos. El electrocardiograma al momento del alta es un ritmo sinusal en donde se evidencia justamente extrasístoles auriculares, sin recurrencia de nuevos eventos al momento del alta. Muchísimas gracias, doctor Dávila. Me complace presentarles ahora al doctor Freddy del Carpio Muñoz, quien va a ser uno de los dos ponentes en la discusión del tema y del caso clínico. El doctor del Carpio es un distinguido médico peruano que está afiliado a la Escuela de Medicina de la Mayo Clinic, el médico cirujano graduado de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, hizo residencia de Medicina Interna y Cardiología en la Universidad de Miami. Después empezó su carrera en la Clínica Mayo, primero como fellow de electrofisiología cardíaca, después tuvo el entrenamiento y título de máster en ciencias clínicas e investigación translacional, médico del Departamento de Cardiología y la División del Ritmo Cardíaco de la Mayo Clinic, docente de la Escuela de Posgrado de Ciencias Biomédicas, es profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de la Mayo y también director médico del Mayo Heart Rhythm Clinic. Es un placer presentarte, Freddy, y te agradezco mucho por la gentileza de participar en este programa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y por participar en este evento tan importante y sobre todo colaborar con la misión de PAMS y por supuesto con los objetivos también de la ASPEFAM, que es la Asociación de Escuelas de Medicina del Perú. La presentación del caso es muy relevante para discutir la muerte súbita cardíaca o de subitaneis mortibus, era el nombre en latín, que acuñó un famoso patólogo allá por el 1705, Giovanni Lancisi. Era un patólogo famoso italiano y que a encargo del Papa Clemente IX, debido a una incidencia alta de muerte súbita en Roma por ese entonces, se le encarga hacer una investigación y se le permiten hacer autopsias en ese entonces. Él en 1707 publica un tratado de la muerte súbita y determina que la muerte inesperada no era tanto un desagravio, un desagrado o un enojo divino, sino que era debido a una enfermedad cardíaca severa. Conocemos casos emblemáticos en todo sitio, pero algunos hacen
más resonancia, sobre todo porque hay mucho impacto mediático. En el Perú, hace unos años, por ejemplo, este personaje muy conocido y querido, me imagino, por muchos, pues a la edad de 48 años fallece súbitamente. En uno de los periódicos locales, lo copié del internet, decía, ¿no?, que estaba jugando fútbol con sus amigos, empezó a sentir malestares y falleció camino al hospital, víctima de un ataque del corazón fulminante. Deja, por supuesto, una familia y unas muestras de dolor y pena, pues, en toda la sociedad, ¿no? Otros casos como este, por ejemplo, también hace un par de años, recuerdo, y más allá de que la prensa resalte estos casos de muerte súbita cardíaca, un poco que se quedan muy superficiales y no analizan la profundidad de determinar el carácter desafiante del tratamiento, de la prevención, del manejo de la muerte súbita cardíaca, ¿no? Y titulares como que debido a un deficiente sistema lo mató, ¿no? Murió por falta de atención, etcétera, etcétera. Los objetivos los voy a resaltar en el siguiente slide, pero las preguntas que todos nos hacemos, si todos tenemos la experiencia con alguien conocido, con alguien cercano, si es que no es un familiar, que ha tenido un evento de paro cardíaco y muerte súbita. Primeras impresiones son, era una persona sana, ¿no? No tenía problemas médicos. Era joven, era fuerte. Lo vi esta mañana, estaba bien, estaba conversando conmigo. Era bien activo, hacía deporte. Seguro que se excedió jugando al fútbol, como dijeron en el caso del periodista, ¿no? No fumaba, no tomaba, no era obeso, no usaba drogas. ¿Por qué le pasó esta cosa, este desenlace a este personaje o a las personas que tienen un paro cardíaco? El objetivo de la presentación, entonces, es reconocer los aspectos más importantes de la epidemiología de la muerte súbita cardíaca, describir las causas más frecuentes, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la enfermedad coronaria. Entender el mecanismo de las arritmias ventriculares asociadas a la enfermedad coronaria aguda y crónica, y vamos a discutir brevemente algunos conceptos generales para mejorar el pronóstico de la muerte súbita cardíaca. En realidad, Lanchisi en el 1705 o el 1707, cuando publica este tratado de muerte súbita cardíaca, no era la primera descripción que se hace de muerte súbita cardíaca. En realidad, nos podemos remontar a 4 milenios y medio en la cultura egipcia. Este es una obra o ¿qué se puede decir? Una imagen en alto relieve en la tumba de un noble egipcio, en el cual se ve, por los dibujos que se pueden observar, el noble colapsa súbitamente en medio de los familiares y sirvientes. Dos de ellos acuden a su rescate, digamos, y luego la esposa, que es una de estas personas en la siguiente escena, colapsa por lo súbito e inesperado del evento de ver a su ser querido fallecer súbitamente. No podemos probar que en realidad esto ha debido ser debido a una enfermedad coronaria, pero en realidad por allá por los 1900 se hicieron disecciones de momias egipcias y se determinó que la enfermedad coronaria era muy probablemente en Egipto de ese entonces. Entonces se asume que este noble egipcio y muchos personajes subsecuentes, etcétera, pues fallecen súbitamente debido a enfermedad coronaria. Varios milenios más tarde, en 1947, es la descripción del primer caso de desfibrilación en un paciente joven, un muchacho de 14 años que acababa de tener una cirugía para reparar la pared torácica. En el posoperatorio inmediato, el joven tiene un arresto por fibrilación ventricular, colapsa y el cirujano inmediatamente reabre el pecho, la toracotomía, y empieza a desarrollar compresiones manuales directas. Lo interesante de esto es que este cirujano, Claudio Beck, estaba realizando algún tipo de investigación con la electricidad y para ver si estos paros cardíacos podían salvarse con choques eléctricos. Y con su limitada conceptos acerca de desfibrilación, aplica una corriente ordinaria de 110 voltios varias veces y salva al muchacho que 20 años más tarde tenía una vida normal. Por mucho tiempo, las sociedades médicas de Estados Unidos y del mundo no tenían una política clara acerca de qué realizar con la muerte súbita cardíaca. En realidad, muchas de las sociedades americanas y europeas ignoraban el problema inicialmente y en realidad trataban de evitar de mencionar
el término o los términos muerte súbita cardíaca. Y en parte era esto porque había una concepción básicamente de la población que decía que es una buena manera de partir de este mundo. La prevención pues no tiene esperanzas, es muy difícil prevenir y en realidad esta es una muerte natural. Empecemos por las definiciones antes de entrar a la epidemiología. El evento es un paro cardíaco súbito. La definición de paro cardíaco es el cese súbito de la actividad cardíaca, generalmente es debido a una anormalidad eléctrica, que lleva al paciente a colapsar con respiración conservada inicialmente, pero que no tiene signos de circulación cardiovascular. El resultado, la consecuencia de un paro cardíaco es la muerte súbita cardíaca si es que no se toman las medidas de tratamiento efectivas rápidamente. Entonces, una cosa es el paro cardíaco y otra cosa es la muerte súbita cardíaca. En la población en general, no necesariamente en un país determinado, la población tiende a confundir un paro cardíaco con un ataque al corazón. Las dos son cosas un poco diferentes, aunque están asociadas, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología básica de la muerte súbita cardíaca? Este es un paradigma que yo creo que nos cuesta entender un poco y es más que todo lo dificultoso de poder explicar a la gente, a la población, a los colegas acerca de la dificultad que tiene la prevención. Simplemente para mencionarles que si contamos todos los cánceres en conjunto, todos los cánceres, todos los órganos humanos, la muerte súbita cardíaca vendría a ser la segunda causa de mortalidad en la población de Estados Unidos y de los países desarrollados. Hay varias dificultades en cuanto a determinar exactamente cuántos casos de muerte súbita ocurren, porque hay varias cosas que limitan el reporte de los casos. Por ejemplo, de todos los eventos, 1/3 ocurren con ninguna persona alrededor y no se puede determinar la secuencia de eventos. En 1/3 no se puede determinar cuál es el ritmo que desencadenó el paro cardíaco. Y en otro tercio no se sabe la duración de los síntomas. Entonces hay muchas dificultades en cuanto se reportan y muchos de estos números son básicamente estimados que se hacen. Pero estos estimados más o menos dicen que en Estados Unidos, y esto se repite año tras año, más o menos 350,000 a 400,000 personas mueren por muerte súbita cardíaca. La incidencia, por supuesto, es mayor a medida que ganamos en edad y en la presencia de enfermedad cardíaca. Los hombres tienen 2 a 3 veces más riesgo de tener un paro cardíaco y morir de muerte y tener como resultado la muerte súbita cardíaca que las mujeres. Y si hay enfermedad cardíaca ya antes del evento, pues el riesgo de mortalidad es mayor. La muerte súbita cardíaca es el mecanismo de muerte en más de 60% de los casos en personas que se conoce tienen enfermedad coronaria. En este slide yo me quiero detener un poco porque este es el paradigma de la muerte súbita cardíaca y la dificultad que conlleva a prevenirla. En este gráfico de la izquierda, en el medio vemos el segmento de la población. Personas que han tenido un infarto miocárdico, que tienen marcadores de arritmia. La incidencia en esta población es alta. Si un paciente ya tuvo un infarto miocárdico y tiene marcadores de riesgo altos, más o menos 1 de cada 5 va a morir súbitamente. Esa es la incidencia en un porcentaje de este segmento de la población. Pero si vemos en números absolutos los eventos de este segmento de la población, que es el que tiene mayor riesgo, en números absolutos representa una fracción pequeñita. Igual ocurre en pacientes que ya tuvieron un paro cardíaco y sobrevivieron al paro cardíaco, el riesgo de mortalidad por otro paro cardíaco es más o menos del 20%. Pero si juntamos todo este número de pacientes y vemos los eventos en números absolutos, es una fracción pequeña. Todos los estudios que tenemos en cuanto a prevención y al uso de desfibriladores, estudios grandes, randomizados, etcétera, etcétera, se concentran en estos segmentos de la población, que en números absolutos representan una fracción muy pequeña, una fracción importante, pero es una fracción muy pequeña de todos los eventos de paro cardíaco que ocurren en todos los países o en el mundo. En la población en general, el riesgo es pequeñito. O sea, usted me agarra 1,000 personas que no tengan ningún tipo de eventos, más o menos el riesgo de muerte súbita es del 1%.
Pero si ustedes toman el 1% de toda la población, por ejemplo, de los Estados Unidos, eso representa más o menos unos 300 a 330.000 personas que van a tener un evento cardíaco y muerte súbita. Y este es el reto que tiene la prevención de muerte súbita cardíaca. Pacientes que se conozca que tengan enfermedad, pero que tengan un perfil bajo de riesgo, y sobre todo este 30-50% que van a manifestar la enfermedad con un paro cardíaco como primera manifestación del evento. He ahí donde está el meollo del asunto, como se diría en nuestro argot popular. Los retos de la prevención son debido básicamente a las limitaciones que tenemos en predecir, ¿no? 1 de cada 5 muertes debidas a muerte súbita cardíaca son debidas a muerte súbita cardíaca, pero el 45% otra vez no va a tener antecedentes de enfermedad cardíaca. ¿Cómo predecimos esos eventos? Pobre, es pobrísimo. Nuestra capacidad de predicción es muy, muy pobre en una porción importante de todos los eventos. Incluso pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular, pero la fracción de eyección sea mayor del 40%, nuestra capacidad es limitada. El mayor trabajo que se tiene es en este segmento de la población que tiene una fracción de eyección baja, pero representa solo el 13% de todos los casos. Y es posible predecir más o menos cuáles van a tener los eventos de paro cardíaco. Simplemente para demostrar acá cuáles las causas de muerte súbita cardíaca en los grupos etarios, y más o menos a la edad de 35 a 40, la enfermedad coronaria empieza a predominar. Y se hace mucho más preponderante a medida que el paciente tiene mayor edad. En los pacientes jóvenes, jóvenes adultos y adolescentes, el riesgo de muerte súbita es pequeñito, 0.001% por año. Y las causas mayormente tienen que ver, por ejemplo, con miocarditis, algunas cardiopatías genéticas, como la cardiopatía hipertrófica, el síndrome de QT largo, de QT corto, anomalías de las arterias coronarias. Pero en la mayoría de los eventos, la enfermedad coronaria es la que predomina, y sobre todo a medida que los pacientes se van haciendo más añosos. ¿Cuál es el pronóstico del paro cardíaco de acuerdo al lugar en el que ocurren los eventos? Esto es importante conocerlo. Fuera del hospital, 370.000 casos al año solo en Estados Unidos. La sobrevida acumulada, 10%. Y si el evento pasa en casa, 80% de los eventos ocurren en casa, la supervivencia es solo del 6%. Si ocurren en lugares públicos, 15 a 25%, y sobre todo en lugares públicos que cuenten con un desfibrilador y gente que puede realizar una resucitación cardiopulmonar, 40 a 70%. He ahí la importancia de estas intervenciones a la población. En el hospital hay 200.000 casos de muerte súbita al año, pero la sobrevida acumulada es más o menos del 26%. Si ocurre, por ejemplo, en el laboratorio de cateterismo o en el laboratorio de electrofisiología, la sobrevida es más del 90%. Este grafiquito que es importante. De todas las muertes, de todos los paros cardíacos, el 75% no van a llegar al hospital. Van a fallecer en el camino, o cuando llegan a la emergencia, es simplemente para que se los declare que fallecieron. Del 25% que van a llegar y van a recuperar la circulación sanguínea, el 60% no va a sobrevivir a la hospitalización y el 40% va a salir de alta. El 40% del 25% viene a ser este 10% que tiene la sobrevida acumulada. Brevemente, el mecanismo del paro cardíaco en la enfermedad coronaria. En realidad hay una secuencia de eventos que ocurren a medida que ocurre el evento coronario. Generalmente se manifiesta con taquicardias ventriculares polimórficas, esta taquicardia que tiene nombre propio, que es el torsada de puntas, progresa a este ritmo completamente desorganizado que se llama fibrilación ventricular y eventualmente a asistolia. Pero el mecanismo, la patofisiología depende del estadio o la fase en la cual ocurre el evento. Como sabemos, un infarto al miocardio ocurre porque desarrollamos estas placas de colesterol en las arterias que ocurren progresivamente a lo largo de muchos años. Y cuando esta placa, por diferentes motivos, hay mecanismos innumerables y todos esos mecanismos en realidad tienen que ver unos con otros, inflamatorios, etcétera, etcétera, esa placa se rompe y expone
sustancias protrombóticas que ocasionan que se forme un coágulo. El organismo tiene mecanismos de defensa y puede disolver este coágulo y llevar a una isquemia transitoria. Pero estos episodios de isquemia y reperfusión son arritmogénicos porque cambian las propiedades electrofisiológicas o eléctricas del miocardio ventricular. Y esto es lo que ocasiona estas arritmias. Si la oclusión es completa, digamos que el organismo no pudo disolver el coágulo, hay una oclusión completa, hay muerte de estos miocitos, pero los miocitos que están en esta zona de que sobreviven o no, tienen también unas propiedades arritmogénicas que desencadenan estas arritmias. En estas fases, lo que predomina son estas arritmias polimórficas y fibrilación ventricular. Cuando la oclusión ya pasó y hay un proceso de cicatrización, se forma la escara ventricular. Y este es el caso del paciente que se presentó al inicio de este webinar. Lo que pasa aquí es que ya se reemplazó el músculo miocárdico con fibrosis. Y dentro de esta fibrosis hay pequeñas fibritas miocárdicas que todavía tienen la capacidad de conducir, que van a formar estas taquicardias ventriculares monomórficas. Este proceso, que se llama un proceso de remodelamiento, el organismo trata de compensar por la muerte de estos miocitos y los medicamentos los cuales estaba tomando este paciente tratan de prevenir esta formación de aneurismas y de más cicatrización que son más proarrítmicos. Voy a pasar porque en realidad todo este fue la conceptualización de la patofisiología de enfermedad coronaria. Pero parece que no solamente es eso, porque en un estudio de Finlandia de 600 víctimas de muerte súbita cardíaca, se hicieron autopsias y se determinó que en realidad ruptura de la placa o erosión o hemorragia dentro de la placa que conlleva un ataque al corazón ocurrían en menos del 50% de las muertes por enfermedad coronaria y muerte súbita. En la mayoría, en realidad era una placa estable, pero la mayoría de pacientes, 98% en este caso, 96% en este otro caso, había algo más en el corazón. Por ejemplo, había fibrosis de eventos previos, había hipertrofia ventricular. Entonces, no es un mecanismo único, sino que son diferentes factores que van a promover estas arritmias ventriculares y el paro cardíaco. Este es más o menos el caso que nos presenta inicialmente. Y hay una cicatriz, generalmente en el ápex, en este caso era en el ápex del ventrículo izquierdo. Hay estas fibritas que sobreviven al evento, pero ahora que son arritmogénicas, porque van a tener una conducción lenta. Y al haber esta conducción lenta, se pueden promover estos circuitos de reentrada que no son otra cosa que circuitos eléctricos interminables que van alrededor o dentro de la escara y que forman estas taquicardias ventriculares monomórficas. En los siguientes 5 minutos que me quedan, voy a desarrollar un poco cómo podemos disminuir la mortalidad debido a paro cardíaco. Bueno, lo principal es tener recursos, ¿verdad? Esto se conoce. Si el colapso a realizar una reanimación cardiopulmonar efectiva de calidad es menor de 5 minutos y el tiempo del colapso a la desfibrilación es menos de 10 minutos, la sobrevivencia es del 37%. No es mucho mejor que los otros, pero todavía no es tan perfecto, ¿verdad? Si la reanimación cardiopulmonar se realiza más allá de los 5 minutos del colapso, pero se realiza una desfibrilación temprana, 1 de cada 5 pacientes van a sobrevivir. Si la reanimación es menos de 5 minutos, pero la desfibrilación demora más de 10 minutos, 7%. Y si ninguno hace estos límites, el 0%. Las muertes que ocurren después de un paro cardíaco, generalmente las muertes tempranas que llegan al hospital, no van a sobrevivir porque la reanimación fue muy tardía, el paciente entra en una disfunción multiorgánica, de repente hay un shock cardiogénico progresivo y puede haber incluso eventos de paro cardíaco recurrentes. Las muertes tardías, las que generalmente demoran días o semanas que están en las unidades de cuidados intensivos, la mayoría mueren porque ya tuvieron un daño neurológico muy severo y ya no tienen chances de sobrevivir a estos eventos. ¿Qué cosa es lo que ha demostrado disminuir mortalidad? La resucitación, sobre todo enfocarse en las compresiones al pecho, ¿no? La reanimación cardiopulmonar con compresiones al pecho. Y la desfibrilación ventricular, perdón, la desfibrilación de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular temprana.
Y después de la resucitación, en pacientes que ya llegaron al hospital, se les induce coma y se les realiza una terapia de hipotermia. En los siguientes 3 minutos, que ya voy a terminar, les quiero describir qué es la cadena de supervivencia. Es un conjunto de acciones que cuando se realizan en secuencia pueden aumentar significativamente las posibilidades de sobrevivir y recuperarse de un paro cardíaco. Incluyen el reconocimiento inmediato del paro cardíaco y la activación del sistema de emergencia. Luego de eso, una reanimación cardiopulmonar de calidad, una desfibrilación temprana, luego proceder a cuidado avanzado del soporte vital, sobre todo por personal especializado, ¿no? Inclusive los sistemas de emergencia, ¿no? Que incluyen una vía, que pueden dar medicamentos, que puedan intubar al paciente, que lo puedan ventilar, que lo puedan transferir a un centro médico donde se pueda proveer con todos los recursos que necesitan manejar estos pacientes complejos. En los últimos 2 slides, déjenme describirles dónde está el problema actualmente. Esa es la cadena de supervivencia, ¿no? Hemos descrito activación del sistema de emergencia, resucitación cardiopulmonar de alta calidad, desfibrilación temprana y luego el avance avanzado y luego del paro cardíaco y luego la recuperación o la rehabilitación, se podría decir, ¿verdad? ¿Cuáles medidas tendrían más impacto en la sobrevivencia, en sobrevivir un paro cardíaco? En estas 3 que ocurren fuera del hospital. Activación del sistema de emergencia, que es un sistema de emergencia que sea efectivo, que tenga la capacidad de ir inmediatamente donde está el paciente para realizar estas 2 cosas que son importantes. El cuidado hospitalero es importante, pero no tiene tanto impacto como estos otros 3 aspectos. Igual que la recuperación y el cuidado en el hospital, por supuesto. ¿A dónde se asignan más recursos para realizar investigación? Y acá es donde está la paradoja del asunto, ¿no? La mayor inversión, por ejemplo, del Instituto de Salud de los Estados Unidos no está en estos 3 aspectos del cuidado que tienen mayor impacto. La mayor inversión está en los aspectos hospitalarios, en los aspectos de emergencia, ¿no? Y estas 3 tienen menor inversión para realizar más investigación. En conclusión, bueno, hemos revisado bastantes aspectos de la muerte súbita cardíaca. Es una causa, la segunda causa de mortalidad después de cáncer oncológico. Y la causa más frecuente de paro cardíaco y muerte súbita cardíaca es la enfermedad coronaria. Hemos revisado que la patofisiología del paro cardíaco en la enfermedad coronaria varía de acuerdo al estadio de la enfermedad. Y hemos descrito los diferentes tipos de ritmos y las posibles intervenciones que se pueden tener. La sobrevida después de un paro cardíaco en la comunidad, en lugares o en países desarrollados, es menor al 10%. Una reanimación cardiopulmonar de calidad y una desfibrilación externa tempranas se asocian a mejor sobrevida después de un paro cardíaco. Gracias. Muy agradecido, Freddy, por tu excelente presentación. Gracias, María. Adelante, doctor Vargas. Muchas gracias, doctor Valdivia. En realidad, después de esta magnífica presentación, a mí me place ahora presentar al doctor Richard Soto Becerra, que va a continuar con las perspectivas. El doctor Richard Soto Becerra es médico cirujano con la especialidad de cardiología en la Universidad de Jesús. Ha hecho electrofisiología cardiovascular en la Universidad de La Sabana, Fundación La Cardio, Bogotá, Colombia. En la actualidad es médico asistente del Instituto Nacional Cardiovascular, el INCOR, entidad perteneciente de salud. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la categoría de profesor auxiliar. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Cardiología, editor de la Revista Peruana de Cardiología y es jefe de la Unidad de Investigación de la Sociedad Peruana de Cardiología. Bienvenido y adelante con su presentación. Buenas noches con todos. Agradezco a Spefan y a PANS por la invitación. Sí. Muchísimas gracias. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Spefan y a PANS por invitarme a este webinar tan interesante. Bueno, continuando con la brillante presentación del doctor Freddy del Carpio, la idea de esta presentación es complementar el tema de cómo prevenir la muerte súbita, ¿no? Creo que el doctor Freddy ha hablado de aspectos muy importantes y uno de los aspectos es de que la muerte súbita tiene como principal causa, pues, o tiene un principal origen al
al corazón. En un 85% de las muertes súbitas pues se originan en el corazón y evidentemente pues un evento fatal como este es generado por una parada cardíaca que si no es atendida a tiempo, como bien se ha comentado, pues y en especial si es que no hay un desfibrilador, este puede terminar en un evento fatal. Y la tasa de sobrevida es extremadamente baja. Mejor dicho, la mortalidad es elevadísima en un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio, llegando a un 90 o incluso 95% en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, es crucial tomar medidas de prevención de la muerte súbita cardíaca. Como bien ha comentado el doctor Frey, estoy muy de acuerdo con él. Estas medidas de prevención están fundamentalmente en los primeros momentos o antes de la muerte súbita, ¿no? Eso es fundamental. Pero tenemos diferentes escenarios como a continuación les voy a mostrar. Podemos tener pacientes que ya han presentado un arresto cardíaco y han sobrevivido a ello, ¿ok? En ese escenario se plantea la estrategia de prevención secundaria de muerte súbita. Tenemos otro escenario, pacientes que aún no han presentado una muerte súbita, pero tienen una cardiopatía o una cardiopatía con características clínicas de ser de alto riesgo. En ese escenario nosotros tenemos que plantear estrategias de prevención primaria para una muerte súbita. Entonces, empezaremos a hablar de la prevención secundaria de la muerte súbita y en qué escenario debemos plantear esta estrategia. Lo vamos a plantear en pacientes que son sobrevivientes de un arresto cardíaco, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso como arritmia maligna que generó esta situación. También una taquicardia ventricular monomórfica sostenida en corazones estructuralmente enfermos, ¿no? Que no genera estabilidad hemodinámica. Este escenario de un arresto cardíaco, ¿correcto? Se debe dar en ausencia de alguna situación o un factor transitorio reversible que haya causado este evento. Por ejemplo, en el contexto de un infarto agudo de miocardio dentro de las 24 o 48 horas. ¿Correcto? En presencia de fármacos proarrítmicos o disturbios electrolíticos y otras alteraciones cardiológicas y no cardiológicas que sean reversibles y tratables. En ausencia de esta situación y la persona tiene un arresto cardíaco o una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, pues debemos considerar la estrategia de prevención secundaria de muerte súbita cardíaca. Para ello, pues hay una evidencia clínica muy clara. Desde los años 90, el estudio AVID, por ejemplo, muestra que cuando tenemos pacientes después de un arresto cardíaco y le planteamos la opción de terapia farmacológica con amiodarona versus el implante de un cardiodesfibrilador, la mortalidad, por supuesto, es mucho más alta en el grupo de pacientes que usaron fármacos versus los que tenían un cardiodesfibrilador implantado. La es significativo, pero cuando aparecieron otros estudios como el SID y el CASH, pues no mostraron este beneficio tan claramente. Por lo tanto, en el año 2000 se hizo un metaanálisis de todos estos estudios, concluyendo que el riesgo acumulado de eventos fatales era mucho mayor, tanto en mortalidad como en mortalidad arrítmica, en el grupo de pacientes que recibieron solo amiodarona y no recibieron un cardiodesfibrilador. Esto mostró también que el resultado de metaanálisis en efectos fijos en el hazard ratio, que fue de 0.72 para mortalidad y de 0.5 para mortalidad arrítmica a favor de los que estaban con un cardiodesfibrilador, en el cual este intervalo de confianza no incluía a la unidad. Por lo tanto, quedó clarísimo, tanto en sentido común, porque evidentemente un paciente que hace un arresto cardíaco dentro de los 6 meses tiene la probabilidad de hacer otro arresto cardíaco en un alto porcentaje, y tanto basado en evidencia clínica, ¿no? Donde quedó claro que en un paciente el implante de DAI sería una estrategia adecuada como prevención secundaria. El reto está en la prevención primaria. No vamos a esperar que un paciente haga un arresto cardíaco para considerar, pues, prevención de muerte súbita. El reto está en identificar a aquellos pacientes que aún no han hecho un arresto cardíaco, pero sin embargo tienen cardiopatías estructurales o canalopatías con características clínicas que sugieren una alta probabilidad de presentar una muerte súbita cardíaca. Y esto lo vamos a ver en diferentes escenarios, en diferentes cardiopatías. La más frecuente es sin duda la cardiopatía isquémica, pero también tenemos otras cardiomiopatías hereditarias, como la cardiopatía hipertrófica, la cardiomiopatia ritmogénica, cardiomiopatías no hereditarias, como la cardiomiopatia chagásica, las miocarditis, o analopatías, ¿no? En las cuales, pues, tenemos que evaluar ciertas características clínicas, exámenes no invasivos, imágenes, incluso estrategias invasivas para poder definir el riesgo de que esta persona pueda tener una muerte súbita. Y en base a esta información, tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, debemos plantear la pertinencia de implantar un dispositivo que es un cardiodesfibrilador. Ya planteó el doctor Freddy. El reto fundamental en un paciente que hace una parada cardíaca, un arresto cardíaco, es
el RCP básico y que el desfibrilador llegue lo antes posible. Entonces, lo ideal es que aquellos pacientes que ya hicieron un arresto cardíaco o que tienen un alto riesgo de hacer un arresto cardíaco deberían tener un dispositivo implantado para que cuando hagan este episodio, un evento arrítmico fatal, este dispositivo lo detecte y lo pueda tratar inmediatamente. De esta manera podemos salvar pues, a una persona que haga un arresto cardíaco. Y el desfibrilador tiene una historia, va desde el año 1969 donde se desarrolla el concepto de implantar un dispositivo para prevenir la muerte súbita. En los años 80 se planteó implante de cardiodesfibriladores, pero por abordaje epicárdico. Y en el año 93 se empiezan a implantar los DAIs transvenosos y evidentemente la evidencia clínica se empezó a desarrollar de manera muy significativa, evidentemente consiguiendo información para prevención secundaria y prevención primaria. En el año 2010, los cardiodesfibriladores, pues igual, un sistema, un electrodo, en este caso, pues se desarrollaron los cardiodesfibriladores subcutáneos, en el cual un electrodo se implantaba en el subcutáneo, en esta posición que acá estamos viendo, no adherido evidentemente o conectado a un generador en esta posición. Bueno, ahora hablaremos del implante de dispositivos o el riesgo de muerte súbita en diferentes escenarios. Empezaremos hablando de este escenario más frecuente, más importante asociado a la muerte súbita, que es la cardiopatía isquémica. Y la cardiopatía isquémica tiene que dividirse bien y diferenciarse en dos escenarios. Un escenario es aquel en el cual la persona está en un síndrome coronario agudo, en un infarto agudo al miocardio. Y otro escenario también es entender personas con cardiopatía isquémica por una enfermedad coronaria crónica, historia de infarto previo o portadores de dispositivos como stent o por una revascularización miocárdica quirúrgica tipo CABG. Entonces, ahora hablaremos de la prevención de muerte súbita, pero en el contexto de un infarto agudo del miocardio. Es importante entender los conceptos para no confundirlos. Claramente se ha mostrado información de que los pacientes en el contexto de un infarto agudo al miocardio tienen una alta probabilidad de desarrollar arritmias ventriculares malignas. Hasta un 12% de estos pacientes pueden desarrollar arritmias malignas entre las 24 y 48 horas de iniciados los síntomas. Esto aumenta el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en 6 veces si ocurre dentro de las 24 o 48 horas, pero se ha reportado de que no altera el pronóstico a largo plazo en estos pacientes. Bien se ha mostrado que el tipo de taquicardia que muestran estos pacientes en la fase aguda son taquicardias ventriculares polimórficas en una mayor proporción a diferencia de las taquicardias ventriculares monomórficas. El reto entonces es la prevención, ¿no?, de arritmias ventriculares que generen una muerte súbita, pero evidentemente el objetivo principal de un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST fundamentalmente es la revascularización miocárdica temprana. Este es el elemento fundamental que va a evitar todas las complicaciones en un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST, incluida la mortalidad en general. Evidentemente asociado a la terapia coadyuvante y teniendo los beta bloqueadores como herramienta fundamental. Pero a pesar de ello, el paciente puede presentar en la evolución del infarto una arritmia ventricular maligna. Esto obliga a que en el manejo de estos pacientes se descarte inmediatamente que el stent implantado recientemente no se haya trombosado o que el puente que se haya colocado al paciente no se haya ocluido. Por lo tanto, el paciente tiene que ir inmediatamente a una coronariografía. Se tiene que evaluar cómo está el medio interno, en especial el potasio, que tiene que estar por encima de 4, tiene que ver la terapia con beta bloqueadores y se tiene que sedar al paciente. Si todo va bien, no hay ninguna estrategia más, no hay isquemia, no hay stent que revascularizar, pues el paciente puede tener un seguimiento, incluso empezar terapia con amiodarona como antiarrítmico en caso de la arritmia recura, o incluso aumentar la sedación o agregar otros antiarrítmicos como la lidocaína endovenosa. Pero si la arritmia vuelve a recurrir, en este escenario ya tenemos que plantear estrategias más invasivas, como el implante de marcapasos transitorios para sobreestimulación, el bloqueo del ganglio estriado con bupivacaína, ¿correcto? Soporte de asistencia ventricular si es que el paciente empieza a chocarse, o en algunos escenarios plantear la ablación con catéter, como lo vamos a comentar posteriormente. Bueno, entonces, en el escenario de un infarto agudo al miocardio, aquellos pacientes con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica, en ausencia de isquemia en curso, ¿correcto? Y que se presenten pasado las 48 horas del infarto, en estos escenarios nosotros vamos a recomendar claramente el implante de un DAI como estrategia de prevención secundaria para muerte súbita cardíaca.
Vamos a presentarle también un contexto muy importante. En los primeros días del infarto, la zona infartada pues es un tejido necrótico, sí, pero muy friable. Pero embebido en este tejido necrótico friable se encuentran células de Purkinje que tienen una mayor resistencia al isquemia. Este es un tejido viable, pero que va a desarrollar, puede generar extrasístoles ventriculares que pueden gatillar taquicardias ventriculares polimórficas, como este caso que acá tenemos a continuación. Un paciente que está haciendo un ritmo sinusal con extrasístoles ventriculares en el contexto de un infarto agudo de miocardio, y este paciente está haciendo constantemente TEBs polimórficas. De todas las estrategias médicas, es una TB refractaria. En ese escenario se debe considerar a la ablación como una estrategia justamente de tratamiento en este grupo de pacientes que tienen fibrilación ventricular TB polimórfica causada por una extrasístole de una sola morfología. ¿Okay? Este es un ejemplo donde se hizo la ablación, la cual fue exitosa. Pero en la fase crónica del infarto, bien la comentó el doctor Freddy, se va a desarrollar y se va a consolidar una cicatriz, la cual tiene embebida tejido miocárdico todavía viable, pero con características electrofisiológicas totalmente modificadas, lo que predispone al desarrollo de circuitos de reentradas, lo que lleva a la formación de taquicardias ventriculares monomórficas. Estas taquicardias ventriculares monomórficas, ¿correcto? Si se presentan en la evolución de un paciente postinfarto y que generan inestabilidad hemodinámica, en ausencia de isquemia, porque pues se le hace un cateterismo y no se ve arterias coronarias ocluidas, estos pacientes son candidatos a implante de DAI como prevención secundaria de muerte súbita. Pero también muchos pacientes postinfarto pueden llegar a la emergencia o una taquicardia ventricular monomórfica sostenida que es tolerada por el paciente. A veces son taquicardias ventriculares lentas, que están a 130, 140. El paciente tiene algo de disnea, algo de palpitaciones y llega a la emergencia, ¿correcto? Pero si tiene la historia pues, de un infarto previo, pues se tiene que plantear algunas recomendaciones. Y esta va a variar mucho de cada escuela. La escuela americana, en su guía del 2017, plantea que si tenemos este escenario en un paciente post-infarto, correcto, con infarto previo y taquicardia ventricular monomórfica estable, evidentemente en ausencias de causas reversibles tratables, se debe recomendar el implante de un TAI, un cardiodesfibrilador. Pero ¿qué dice la escuela europea basada en la guía del año 2022? Plantea que si un paciente con historia de infarto previo que acude a emergencia con una taquicardia ventricular monomórfica estable y además tiene una fracción de eyección de más del 40%, evidentemente en ausencia de causas reversibles tratables, pues en este caso se puede considerar la ablación 3D como una estrategia de tratamiento para poder evitar el implante del DAI. Pero si el paciente se encuentra en una institución donde no se hace ablación 3D, el paciente no desea hacerse la ablación 3D, o si es que se le hace la ablación al paciente, pero no logra los objetivos de no inducibilidad de taquicardia al final del procedimiento, de igual manera el paciente debe ir al implante de un cardiodesfibrilador. ¿Okay? Y bueno, ya en la evolución de los pacientes post-infarto, la prevención primaria es fundamental. Bueno, hay muchos pacientes que en el infarto agudo de miocardio pueden hacer taquicardias ventriculares y evidentemente van a encajar para prevención secundaria. Pero también va a haber un gran número de pacientes post-infarto que no van a ser arritmias ventriculares malignas, pero evidentemente son pacientes de riesgo, en quienes tenemos que hacer una adecuada estratificación de riesgo. Entre ellos, pues es fundamental el seguimiento clínico de estos pacientes. Fundamental hacer un ecocardiograma a los 6 y 12 semanas para poder evaluar la fracción de eyección en este periodo de tiempo y también monitorear que la terapia médica que esté recibiendo sea la óptima. En el seguimiento es fundamental ver si los pacientes presentan síncope. Si estos no tienen una etiología claramente definida o se sospecha que es arrítmico, no, pues hay que pensar en hacer un estudio electrofisiológico en este grupo de pacientes. En estos pacientes postinfartados que no hayan hecho taquicardia ventricular o arritmias ventriculares malignas, no recomendamos usar amiodarona como fármaco profiláctico. Esto es fundamental. A veces tenemos la idea de que estos fármacos van a ayudar, sin embargo, no es así. En los pacientes postinfarto, recomendamos el uso de beta bloqueadores para justamente reducir el riesgo de arritmias ventriculares, pero no antiarrítmicos como amiodarona. Bueno, en las estrategias de prevención primaria de muerte súbita en cardiopatía isquémica tenemos también estudios clínicos, como es el estudio MADIT, el estudio MUS, el MADIT-2,
que justamente son los que han dado los fundamentos clínicos y la evidencia científica para poder dar las recomendaciones de prevención primaria en pacientes con cardiopatía isquémica. Acá tenemos los resultados del estudio MADID, del estudio MUS, que justamente identifican aquellos pacientes post-infarto, ¿correcto?, que presentan fracción de eyección entre 30 y 40%. Y si estos pacientes tienen registro de TB no sostenida, se recomienda hacer un estudio electrofisiológico. Si estos pacientes en el estudio electrofisiológico no inducen ninguna taquicardia ventricular, pues no se les implanta un desfibrilador. Pero si inducieran una taquicardia ventricular, tienen una clara indicación de implante de un cardiodesfibrilador. También el estudio MADIC-2, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al evaluar la fracción de eyección pasado un mes del infarto, evidenciaron que si esta era menor de 30%, bastaba y era suficiente para indicar el implante de un cardiodesfibrilador como prevención primaria de muerte súbita. Bueno, en la actualidad, en el año 2022, las guías europeas plantean las siguientes recomendaciones para el tema de prevención primaria en cardiopatía isquémica. La primera es que se debe implantar un DAI en pacientes que tengan historia de infarto previo con cardiopatía isquémica sintomáticos, NAIJA 2 a 3, y con una fracción de eyección menos del 35%, a pesar de que la terapia médica es óptima en estos pacientes. Este tiene una clase de recomendación 1 y un nivel de evidencia A. En el caso de aquellos pacientes, correcto, que tienen fracción de eyección menos del 30% y son asintomáticos, a pesar de terapia médica óptima, se podría recomendar el implante de un DAI, correcto, al igual como aquellos pacientes post-infarto, cardiopatía isquémica con fracción de eyección entre 30 y 40%, correcto, y que en el estudio electrofisiológico inducen una taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Clase de recomendación para estas dos últimas es 2A. Finalmente, vamos a hablar también de otras cardiopatías, de otro grupo muy grande llamadas las cardiopatías no isquémicas. No solamente los infartos llevan a una muerte súbita cardíaca, hay otras cardiopatías no isquémicas que también pueden llevar a una muerte súbita cardíaca. En este caso, vamos a hablar de la cardiopatía dilatada idiopática familiar y de la cardiopatía no dilatada hipokinética como nueva clasificación que se planteó el año pasado en las guías para el manejo de las miocardiopatías, en donde la prevención secundaria de muerte súbita está muy clara. Es muy parecida prácticamente para casi todos los pacientes. La prevención secundaria se da o se plantea en aquellos pacientes recuperados de un arresto cardíaco, ¿correcto? O que han hecho una taquicardia ventricular monomórfica sostenida. En este grupo de pacientes con estos escenarios, pues se tiene que plantear la prevención secundaria de muerte súbita con el implante de un DAI, evidentemente en ausencia de una causa reversible tratable y que este paciente tenga una expectativa de vida mayor a un año. Si es así, el implante de DAI queda muy definido. El reto está en la prevención primaria de muerte súbita. Y aquí es fundamental nuevamente la estratificación de riesgo. ¿Correcto? En cardiopatía isquémica hay elementos muy claros. En cardiopatía no isquémica hay ciertas controversias. Lo primero es de que hay evidencia antigua. El DEFINIT, el Sudden Cardiac Death Heart Failure Treatment, son estudios clínicos que justamente evaluaron la prevención primaria de muerte súbita en cardiopatías dilatadas no isquémicas. Estos estudios concluyeron que aquellos pacientes con estas cardiomiopatías sintomáticos con fracción de eyección menos de 35%, ¿correcto?, tenían una clara indicación de implante de DAI como prevención primaria de muerte súbita. Pero hasta el año 2016 las cosas empezaron a cambiar, en especial por la aparición de este estudio clínico, el estudio Danish Trial, que justamente evalúa la eficacia del implante de DAI en este grupo de pacientes. Lamentablemente no se encontró ese beneficio que pensábamos en este estudio clínico randomizado, en donde la mortalidad por todas las causas no fue diferente en ambos grupos. Sí se encontró una mortalidad por causa o una muerte súbita cardíaca pues mayor en el grupo pues, de control comparado a los al desfibrilador, y que en el análisis de subgrupos en los pacientes menores de 60 años se encontró cierto beneficio. Pero evidentemente este estudio nos dio algunos mensajes muy importantes, entre ellos reestratificar de otra manera a nuestros pacientes y que al parecer la fracción de eyección por sí sola no era suficiente para entender y estratificar correctamente a los pacientes con cardiomiopatía dilatada no isquémica. El otro mensaje era la cardiomiopatía dilatada no isquémica, pues es un saco muy grande, incluía muchas cardiomiopatías, por lo tanto va a ser importante identificar y definir claramente qué cardiomiopatía tiene cada paciente. En base a estos mensajes,
Las nuevas guías del año 2022 para prevención de muerte súbita nos plantean nuevos conceptos. En primer lugar, si en pacientes con cardiopatías dilatadas idiopáticas, la fracción de eyección ya no es suficiente para considerarla como clase 1 para el implante de un DAI, ¿correcto? Ahora se convirtió en clase 2, en fracción de eyección menos de 35% y pacientes sintomáticos. Ese es el primer concepto. Ya perdió fuerza la fracción de eyección por sí sola. Pero también apareció un nuevo concepto de que los pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica tienen riesgo de muerte súbita más allá de la fracción de eyección y que pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica entre 35 a 50% de fracción de eyección también presentaban muerte súbita. Tendríamos entonces que incluirlos en la estratificación de riesgo, pero además tendríamos que agregar algunos elementos como la cicatriz halladas en la resonancia magnética, la presencia de taquicardias ventriculares monomórficas inducidas en los estudios electrofisiológicos, historia de síncope y mutaciones genéticas, ciertos genes asociados a mayor riesgo de muerte súbita. Aparece como una nueva recomendación para estratificar el riesgo en pacientes con cardiomiopatía dilatada idiopática. ¿Correcto? Finalmente, miren ustedes, las cardiomiopatías no isquémicas, pues no era solo una cardiomiopatía, son diferentes. Hay cardiomiopatías hereditarias, como la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiomiopatía ritmogénica, cardiomiopatías adquiridas, como la chagásica, la sarcoidosis, la miocarditis y la cardiomiopatia valvular. Con respecto a prevención secundaria, en todas es la misma. Aquel paciente que ha sido rescatado de un arresto cardíaco o TB monomórfica sostenida con cualquiera de estas cardiomiopatías tiene indicación de implante de DAI como prevención secundaria. El resto está en la prevención primaria. Por lo tanto, se entendió que cada cardiomiopatía tendría su propia estratificación de riesgo, como ocurre en la cardiomiopatía hipertrófica, la cual tiene su calculadora de riesgo europeo y americano. La cardiomiopatia ritmogénica utiliza criterios clínicos como el síncope o la disfunción sistólica del VI o el VD. La cardiomiopatía chagásica tiene evidencia débil, pero incluye pues a la fracción de eyección reducida o bloqueos AB que requieren marcapasos. Lo mismo para sarcoidosis, la miocarditis, que hay evidencia muy débil, se da en pacientes con TB monomórficas sostenidas en fase crónica, no en fase aguda de la miocarditis. La cardiomiopatía valvular sigue las mismas recomendaciones que se da para las cardiomiopatías dilatadas idiopáticas. También en la estratificación de riesgo vamos a tener que tener presente a las canalopatías, como es el caso del síndrome de Brugada, QT largo, QT corto, TB catecolaminérgica, síndrome de repolarización precoz, donde las recomendaciones de prevención secundaria siguen siendo las mismas. Vamos entonces a las recomendaciones en prevención primaria. Al síndrome de Brugada, la historia de síncope rítmico o la historia de FB o TB inducida en un estudio electrofisiológico, hasta para indicar un DAI. Para el síndrome de QT largo, la historia de síncope arrítmico a pesar de terapia con bloqueadores o el uso de una calculadora de riesgo que define al paciente como alto riesgo es necesario para poder plantear el implante de un DAI. Lo mismo para el síndrome de QT corto, la TB polimórfica catecolaminérgica se va a plantear en la presencia de síncopes, no evidentemente, o arritmias ventriculares típicas de la catecolaminérgica, pero cuando el paciente esté bajo efecto de terapia con beta bloqueadores y a pesar de ello continúa con estas arritmias, ¿correcto? Y bueno, dado este tema tan denso en las cardiopatías no isquémicas, pues saco mis conclusiones. La primera es de que la muerte súbita es un problema de salud pública, la cual requiere estrategias nacionales para la prevención tanto primaria como secundaria. Está claro que se tiene que intervenir de manera global, macronacional, donde la difusión masiva de las maniobras de RCP básico es vital en el rescate de personas o víctimas con muerte súbita cardíaca. ¿No? Es fundamental que los transeúntes, las personas que caminan por las avenidas, pues tengan conocimientos de RCP y la persona que hace un arresto cardíaco tenga mayor probabilidad de sobrevivir. Además, la accesibilidad a los cardiodesfibriladores, ¿no? Con respecto al implante de DAI o ICDs, como medida de prevención secundaria está claramente recomendado. No hay discusión, los criterios son muy bien definidos. En el caso del implante de DAI como prevención primaria, pues se va a recomendar en pacientes con ciertas condiciones, que lo catalogan como un paciente de alto riesgo para muerte súbita, evidentemente sin antes haber tenido este episodio.
Finalmente, es clave elegir adecuadamente a aquellos pacientes candidatos a implante de Hyundai como prevención primaria, siempre valorando riesgos y beneficios en cada paciente. Correcto, un paciente puede tener historia de cardiopatía isquémica u otra cardiopatía. En prevención primaria puedo definir que es de alto riesgo y por lo tanto, en teoría, debería tener indicación de Hyundai. Pero si el paciente tiene 93 años, si su esperanza de vida es menos de un año, ¿correcto? Si es un paciente que tiene múltiples comorbilidades, ¿correcto? Entonces, en ese escenario tengo que definir bien y valorar riesgos-beneficios si es que realmente este dispositivo va a ayudar realmente al paciente. ¿Ok? Con ello concluyo mi presentación, agradezco y estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Eh, Creo que hemos tenido la oportunidad de presenciar dos presentaciones excepcionales. Les agradezco mucho a los colegas que han hecho, también el caso clínico presentado por Don Ávila. Muy bien. Doctor Vargas, si le parece bien, podemos alternar las preguntas. Veo que algunas para el doctor del Carpio y usted para el doctor Soto, ¿está bien? Correcto, doctor. Correcto, está bien. Y entonces empiezo yo. Freddy, la pregunta que veo acá es en relación a la muerte súbita que está en boga cuando se habla de atletas o de gente que no lo es, ¿no? Se sospecha que el ejercicio quizás tenga algo que ver con ello. ¿El ejercicio aumenta o disminuye el riesgo de paro cardíaco y muerte súbita? ¿Podrías comentar, por favor? Claro que sí. Es en realidad un tema muy, muy importante, ¿no? Eh, en realidad, uno de los casos emblemáticos que presenté, la paradoja era que el periodista estaba realizando deporte y el evento pasa cuando está jugando fútbol y pues no sobrevive, no llega al hospital. Y en realidad el deporte, o sea, tenemos que distinguir dos grupos principales en cuanto a realizar deporte. Hay un grupo que es los atletas profesionales que van a realizar deporte, pero porque tienen una recompensa, ¿no? Es su profesión, tienen que ganar medallas, hay un aspecto económico, más allá del reconocimiento que tienen de los compañeros, de los colegas, de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la intensidad del deporte que realizan ellos es mucho mayor que la mayoría de la gente que realiza deporte en forma aficionada, ¿no? Durante el deporte hay un aumento pequeñito del riesgo de paro cardíaco, pero ese riesgo varía de acuerdo a la intensidad en cierta manera, pero más que a la intensidad del deporte que se hace, a la regularidad con la que se hace el deporte. Si, por ejemplo, hay una persona que camina al trabajo, que realiza ejercicio no tan intenso, digamos que camine rápidamente 30 minutos, 4 o 5 veces al día, que 2 veces a la semana realice un ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Esta persona, el riesgo que va a tener de tener un evento durante el ejercicio, pues aumenta una pequeñita cosa, un 5%, digamos, a lo más. Pero si vemos a estas personas que realizan el ejercicio de manera regular, en el tiempo disminuyen el riesgo de muerte súbita de una manera mucho mayor, mucho mayor. O sea, el beneficio de realizar un ejercicio regular, de mantener un estado cardiorrespiratorio bueno, es es mucho mayor al riesgo pequeñito que hay de realizar actividades deportivas y tener un evento durante el deporte. En cuanto a los casos que son más emblemáticos en cuanto al deporte, yo creo que ha habido varios casos en el Perú de deportistas profesionales, jugadores de fútbol que fallecen, ¿no? Cuando estaban entrenando. Me acuerdo que había un jugador del Sporting Cristal, si no me equivoco, hace unos años que estaba en el entrenamiento, no sé si ocurrió durante un partido oficial, pero durante el entrenamiento pues fallece. Realmente esos pacientes jóvenes tienen una cardiopatía no reconocida en ese momento, ¿no? Puede ser que tengan una cardiopatía hipertrófica, un síndrome genético que tiene como base el desencadenamiento de eventos durante ejercicio intenso. Pero el problema es que no han tenido eventos hasta ese punto y pues realizan el evento desafortunadamente en ese punto. Pero el número de gente
que va a tener un paro cardíaco y morir súbitamente, más o menos es de 1 en 100.000 personas que realizan el tipo de deporte, o sea, los atletas. Ah, pero la mayoría de la gente que realiza el deporte aficionado, pues lo que importa es la regularidad con la que se hace, que eso disminuye el riesgo de muerte súbita, mucho más que ese pequeño aumento que hay de riesgo de realizar una actividad deportiva intensa. No sé si la Entendido. explicación Sí, sí, está está clara bien. o... No, está bien, perfecto. Te agradezco mucho, Freddy. Doctor Vargas, adelante. Gracias. Doctor Sato, una pregunta en relación a taquicardias ventriculares. ¿Debe recomendarse ablación de taquicardias ventriculares en pacientes con cardiopatía de Doctor, ¿me puede corazón? repetir No sé su si. pregunta, por favor? No lo copié en la parte final. Sí. Frozen. ¿En qué casos da ablación de una taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica? Bueno, sí. En los también depende de los escenarios, como comentamos, ¿no? En pacientes que están en una fase aguda, ¿no? La ablación no es una estrategia ni de primera ni de segunda, es como que una de las últimas estrategias. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a trabajar en pacientes que están teniendo fibrilación ventricular, taquicardia ventricular gatillada por un extrasístole alrededor de una cicatriz que recién se está empezando a formar. Entonces, siempre el manejo médico es lo que empezamos a dar y la ablación siempre es una estrategia de tercera línea en ese escenario. Pero ya en pacientes con con cardiopatía isquémica crónica, en donde la cicatriz ya se consolidó, se convierte en un sustrato para desarrollar taquicardias ventriculares monomórficas, en ese sentido, pues se plantean varios escenarios. En primer lugar, pues el escenario de que aquellos pacientes que estando ya con un dispositivo, un DAE, por ejemplo, ¿no? Y estando con medicamentos, en este caso amiodarona o algún otro fármaco beta bloqueante, presentan este tipo de episodios o descargas, pues se podría plantear la ablación como una estrategia en este grupo de pacientes que son refractarios a la terapia antiarrítmica. Otro escenario es de que el paciente, estando con el fármaco, presenta un efecto adverso y como alternativa se plantea la ablación. Y también otro escenario en aquellos en los cuales el paciente pues no desea tomar los antiarrítmicos. También en escenarios de situaciones bastante críticas, como la tormenta eléctrica, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad coronaria crónica y hace una tormenta eléctrica en donde no hay una causa de fondo, como una isquemia activa porque se le ocluyó otra arteria coronaria, ¿correcto? Y el manejo médico pues no está siendo efectivo, se debería plantear la ablación durante la hospitalización o antes del alta, cuando pues de repente fue controlada inicialmente con fármacos antiarrítmicos. Y lo último que ha salido en esta guía, ¿no? En la guía europea, de que si el paciente tiene una taquicardia ventricular estable, sostenida, pero su fracción de eyección es más del 40%, podríamos considerar la ablación como una alternativa al implante de un DAI, que es la novedad que tenemos desde el año pasado como una recomendación nueva en este escenario. Gracias, doctor. Adelante, doctor Valdivieso. Ya, una pregunta para ti, Freddy. En relación a la avalancha de información que existe con eso de la inteligencia artificial, ¿no? Que se aplica a nuestra vida cotidiana, pero también a la parte de medicina. La pregunta es, ¿cómo ve la aplicación de estas tecnologías en el reto de disminuir la mortalidad debido a paro cardíaco? Perfecto, sí. Am, a ver si puedo realizar una share. Voy a compartir mi pantalla aquí un ratito. No sé si ven Sí. no sé si se ve el slide ahí. Es importante porque en realidad con los avances tecnológicos, sobre todo con el manejo que se tiene de la información masiva que podemos obtener ahora debido a computadores más avanzadas, a técnicas mucho mejores para analizar esta cantidad masiva de información, yo creo que la inteligencia artificial puede tener un rol bien importante. Por ejemplo, las personas ahora pues tenemos bastantes dispositivos portátiles, ¿no? Por ejemplo, tenemos un reloj inteligente, tenemos el celular. Hay otros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, hay parches que pueden registrar el electrocardiograma. Hay incluso aretes que pueden registrar la frecuencia cardíaca, la regularidad de la frecuencia cardíaca. Hay otros dispositivos como anillos que pueden determinar la saturación sanguínea. Entonces, lo que yo me imagino, no solamente eso, sino que estos aparatos también pueden
por ejemplo, ver la actividad física, pueden, por ejemplo, determinar la localización de la persona con una, de una manera bien fidedigna, ¿no? De una manera casi exacta. Cuando hay una persona que tiene un paro cardíaco, pues como ya habíamos dicho en la cadena de supervivencia, hay que activar el sistema de emergencia inmediatamente y hay que llevar a cabo la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación de manera inmediata. Entonces, el principal reto es en activación del sistema de emergencia, ¿no? O sea, el paciente tiene esto, la persona que evidenció el paro cardíaco activa el sistema de emergencia, pero esto toma tiempo. El sistema de emergencia toma un tiempo en reaccionar. Entonces, por ejemplo, si la inteligencia artificial podría hacer un screening de todos los eventos que ocurren en esa determinada zona geográfica, podría determinar mediante la colección de esta información que tiene el paciente, no solamente las personas que tienen el evento que ha sido presenciado por familiares o amigos o etcétera, sino que podría, por ejemplo, enviar gente, ¿no? Contactar gente que esté muy cerca a una persona que responda y que pueda saber, una persona que sepa una cardiopulmonación pulmonar y que pueda llegar al sitio del evento de una manera más rápida. Por ejemplo, si fuera una situación en la cual no hay un desfibrilador externo, la inteligencia artificial podría analizar la información, puede activar los sistemas de emergencia, puede, por ejemplo, alertar a los voluntarios, como les había dicho, pero, por ejemplo, ahora se pueden enviar aparatos, se pueden enviar dispositivos, por ejemplo, por un dron. O sea, yo creo, esto es una imaginación y esto es lo que yo me imagino, pero ese es el problema de la muerte súbita en la comunidad y por qué la sobrevivencia es tan baja. Necesitamos análisis de información, colección de información masiva, análisis de información masiva, de tal manera que tengamos un sistema de respuesta eficiente en cuestión de minutos, de tal manera que podamos llegar a esos 5 minutos que tiene como límite hacer una reanimación cardiopulmonar y menos de 10 minutos en llevar el desfibrilador para que esa persona pueda sobrevivir. Y yo creo que aquí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar de una manera significativa. No hay ningún estudio, no hay nada que se ha propuesto todavía, pero yo creo que en los siguientes 5 años, a más tardar, yo creo que vamos a empezar a ver sistemas de respuesta automáticos basados en información que está coleccionada por estos dispositivos personales que la mayoría de personas ahora tiene, que lleva consigo, ¿no? A todo lugar. Gracias, Freddy. ¿Tú, Vargas? Sí, doctor Soto, en los pacientes que son portadores de desfibrilador implantable, en ellos la ablación con catéter puede ser considerada como una estrategia de primera línea. Bueno, se ha considerado esta posibilidad, ¿no? Hay estudios clínicos que justamente han evaluado esta posibilidad. Si el paciente ha hecho un episodio de arresto cardíaco, ¿no? Y se le implanta un DAI, ¿no? La idea es, pues, después de implantarse el DAI, la idea siempre es, pues, que con la terapia farmacológica u otra estrategia, el paciente minimice un nuevo episodio de arritmia ventricular que lleve a una descarga. Si bien la descarga del cardiodesfibrilador va a salvar la vida al paciente, evidentemente va a empeorar el pronóstico a largo plazo, porque una descarga evidentemente va también a dañar la función del miocardio en líneas generales. Por lo tanto, siempre buscamos, después del implante de un DAI, estrategias que minimicen la recurrencia de arritmias ventriculares. Con respecto al tema de la ablación como estrategia o como terapia de primera línea, han aparecido estudios los cuales solamente han demostrado una reducción en puntos no tan duros, ¿no? Por ejemplo, reducción de tormenta eléctrica o TB sostenidas, pero no han demostrado reducción clara en lo que es mortalidad total, ¿no? Incluso mortalidad rítmica, ¿no? Por lo tanto, al momento la evidencia no es tan fuerte. La clase de recomendación al momento para este tipo de estrategias como terapia primera línea todavía es 2B, ¿no? Pacientes post-implante de DAI. Salvo pacientes con cardiopatía isquémica, con taquicardias ventriculares monomórficas estables y fracción de eyección más del 40% en quienes esta estrategia se está recomendando con mayor fuerza con estas nuevas guías, ¿no? Gracias. Gracias. Valdivieso. Están llegando preguntas interesantes, una de ellas muy específica, no sé si para ti, Freddy, o para usted, doctor Soto.
¿qué criterio usaría para definir el riesgo de muerte súbita en pacientes posoperados por tetralogía de Fallot? Cosa muy específica. Bueno, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita en la cual hay varias anormalidades, ¿no? En primer lugar, hay una comunicación interventricular, hay una estenosis de la arteria pulmonar, que puede ser muchas veces severa, hay un cabalgamiento de la aorta sobre esa comunicación interventricular. Entonces, estos pacientes generalmente van a ir van a progresar por un periodo hemodinámico en el cual el ventrículo derecho se va a sobrecargar y en realidad necesitan una reparación en algún punto de la vida, ¿no? Generalmente es en edad temprana. Y la reparación básicamente lo que hace es primero cierra esa comunicación entre los dos ventrículos, ¿no? Pone generalmente un parche epicárdico, lo sutura, entonces de tal manera que la aorta siga saliendo del ventrículo izquierdo. Generalmente tienen que abrir, o sea, tienen que hacer una incisión en la arteria pulmonar, tienen que muchas veces reemplazar la válvula pulmonar de tal manera que alivien esa estenosis de la válvula pulmonar. Y entonces tienen que crear otras modificaciones en la salida del ventrículo derecho y tienen que usar muchas veces parches epicárdicos. El paciente después de esto va a progresar por una fase de recuperación que tiene que ver mucho con la cicatrización. Entonces, en estas áreas donde se realizaron las cirugías, van a haber cicatrices, así como un infarto ocasiona la muerte de estos miocardios y esos miocardios, o perdón, esas células miocárdicas, esos cardiomiocitos son reemplazados por fibrosis. Entonces se van a crear otra vez estos circuitos de reentrada que habíamos visto ocurren después del infarto de miocardio. Esas zonas de cicatrización con fibrillas miocárdicas que sobreviven y que ahora tienen pues circuitos de reentrada y eso es lo que se ve en los pacientes con tetralogía de Fallot. Generalmente son taquicardias de reentrada, generalmente nacen entre los parches quirúrgicos que se realizaron en la operación de reparo y muchas veces se les hace una ablación de estas taquicardias ventriculares, pero muchos de esos pacientes van a necesitar un desfibrilador de todas maneras. Muchas veces el paciente necesita venir otra vez por cirugía porque a veces las válvulas son válvulas bioprostéticas que con el tiempo se deterioran. Entonces, a veces, si el paciente ya manifiesta una taquicardia ventricular, a veces esa sutura de la válvula dentro del tracto de salida del ventrículo derecho es como que no va a exponer alguna parte del circuito de reentrada para que se pueda hacer una ablación tanto endocárdica o epicárdica. Entonces, muchas veces, en realidad, cuando van a cirugía, a veces se le pide al cirujano que realice una crioablación. Los cirujanos pueden hacer, entonces se les dice, la taquicardia está viniendo cerca de la válvula. Y entonces a veces ellos hacen crioablación en la reoperación y pueden disminuir el riesgo de taquicardias recurrentes. Los pacientes que progresan, a veces desarrollan falla ventricular derecha, entonces el ventrículo derecho se dilata y esta dilatación ocasiona remodelamiento y hay otras taquicardias ventriculares que van a desarrollar. Generalmente cuando el paciente tiene falla cardíaca está en mayor riesgo, generalmente estos pacientes tienen un bloqueo de rama derecha y si el QRS es muy ancho, generalmente más de 160, 180 milisegundos, estos pacientes están en riesgo de muerte súbita y sobre todo si han tenido algún evento previo entonces terminan teniendo un desfibrilador implantable para prevención secundaria en la mayoría de los casos. Gracias, Freddy. ¿Tú, Vargas? Y tengo una pregunta que es muy peruana. Quisiera que me permita otra vez preguntarla, porque se aplica al Perú. La pregunta es, ¿cuál es la incidencia de muerte súbita y de enfermedad coronaria en general en los habitantes a más de 2.500 metros de altura? Bueno, y me encantaría darles una respuesta, pero la respuesta es de que no tenemos estudios clínicos, epidemiológicos, que nos determinen la prevalencia de muerte súbita para empezar en nuestro país. Es lo primero. Mucho menos tenemos información de manera más específica en relación a altura, ¿no? Los estudios o los análisis que hacemos acá básicamente es la extrapolación de estudios internacionales que aplicamos acá en nuestro medio, ¿no? Pero esa información concreta, específica, no la tenemos. No hay estudios poblacionales que permitan dar una información exacta en ese sentido. Le digo una anécdota, doctor. Yo cuando era joven, hace muchos años, hice mi internado en Chulec,
cuando era un hospital grande todavía, bastantes ingenieros americanos ahí, muchos hipertensos, muchos con historia de enfermedad cardíaca. Cuando yo hice mi internado no vi ningún infarto de miocardio en esa área. Y el doctor Martín Corena, que era el cardiólogo, nos decía que era la circulación pues secundaria que había debido a la hipoxia, ¿no? Pero no había estudio sistemático que usted menciona, ¿no? Pero lo digo como curiosidad, digamos, ¿no? Doctor Vargas, adelante, por favor. Sí, Antes de que vaya a la siguiente, en realidad sí. hay estudios de condicionamiento que hacen que los pacientes tengan más tolerancia a la isquemia, ¿no? Hay estudios así simples, por ejemplo, que cuando hay isquemia hay una liberación de de ciertas sustancias en el organismo que van a ser pro o antiarrítmicas, ¿no? En realidad, ah, podría ser que estos pacientes, como Manuel mencionas, tengan más resistencia a los eventos isquémicos, ¿no? Debido a que están expuestos más a niveles bajos de oxígeno, ¿no? Podría ser una explicación, pero la explicación más, probablemente la que tiene más sentido, es que generalmente la población en altura no está expuesta, ¿no? A los hábitos de las sociedades más avanzadas, ¿no? O sea, por ejemplo, gente bien activa. Ellos no tienen pues un auto en el cual toman el auto, van a trabajar, regresan. Ellos están caminando todo el rato, ellos realizan actividad laboral física en la mayoría de los casos. La dieta, generalmente es una dieta, pues no están expuestos a comida ultraprocesada, no están comidas a dietas altas en grasas, en calorías, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un conjunto, pero como dice Richard, no hay información en realidad qué es lo que pasa, ¿no? En esa, pero Sí, probables explicaciones, ¿no? el problema también es de que mezclan muchas variables, variables a favor y variables en contra. ¿Cuál es la variable en contra? De que si es que en zonas de altura o en zonas o en algunas ciudades alejadas de Lima ocurre un IMST elevado, la probabilidad de una revascularización a tiempo oportuna es extremadamente baja. Y por lo tanto, pues pacientes que se infartan en regiones o en ciudades alejadas de donde hay centros, donde hay angioplastía percutánea primaria 24/7 es extremadamente bajo y por lo tanto tenemos muchos pacientes postinfartados que si bien no son tan frecuentes tal vez como ocurre en la costa, pues lamentablemente pues terminan con más sustrato arrítmico que puede aumentar el riesgo de muerte súbita. Entonces, al ver tantas variables a favor, en contra, es difícil, ¿no? Ojalá pronto tengamos estudios que nos ayuden a dar este tipo de respuestas más precisas. Gracias, doctor. Doctor Vargas. Aquí hay una pregunta dentro de los asistentes que nos hacen la siguiente pregunta. ¿Hay algún tipo de relación entre tuberculosis cardíaca y muerte súbita en adultos? Yo pienso que sí, pero mire, discúlpame, Freddy, que de repente te No, no, interrumpí. no. Bueno, la tuberculosis es prevalente en nuestro país, evidentemente, ¿no? La tuberculosis cardíaca como tal es poco frecuente y, y la tuberculosis cardíaca suele afectar con mayor frecuencia al pericardio. Es como que la zona donde con más frecuencia se afecta. Raras veces, esta puede afectar también al miocardio, formarse granulomas calcificantes. No es tan frecuente, pero cuando eso ocurre, todo, bueno, de igual forma, la lógica es la misma. Si el miocardio es reemplazado por un tejido anormal, evidentemente se convierte en un sustrato para el desarrollo de arritmias ventriculares muchas veces malignas. Por lo tanto, si hay reportes de pacientes con tuberculosis cardíaca, con infiltración miocárdica, que pueden desarrollar arritmias ventriculares y llevarlos a una muerte súbita. La prevalencia, ¿no? O la frecuencia con la cual la tuberculosis afecta al corazón no es tan alta, y menos aún, no felizmente, no es tan alta tampoco que afecte al miocardio como tal, ¿no? Y que lleve a fibrosis o a cicatriz, ¿no? En Estados Unidos, evidentemente, se ve otro tipo de enfermedad inflamatoria no caseificante, como la sarcoidosis, ¿no? En el cual tiene un patrón de repente más intenso, pero que más o menos se asemeja, ¿no? A lo que pasa en TBC, que es menos frecuente, felizmente. Hay una pregunta interesante acá que quisiera pasarlas también que acaba de llegar. Se relaciona a los pacientes con miocarditis aguda. ¿Cuál es su enfoque para considerar la implantación de un desfibrilador en pacientes con miocarditis que presenta taquicardia ventricular sostenida? ¿En qué momento considerarías la implantación?
Gracias. Bueno, hay muchas causas de miocarditis, ¿no? Por ejemplo, una de las miocarditis es una miocarditis tuberculosa, como dice Richard, es muy infrecuente. Yo no me acuerdo de haber visto ningún caso. He visto casos de tuberculosis en Estados Unidos, pero que afecten al miocardio y ocasionen arritmias ventriculares es extremadamente raro. Las miocarditis más frecuentes son aquellas que no vamos a encontrar una etiología, ¿no? Generalmente son virales. Y cuando hay miocardiopatías virales, en la mayoría de los casos presentan con taquicardias ventriculares polimórficas. Entonces, lo que hay que hacer es generalmente, si es una miocarditis masiva, una miocarditis fulminante, lo que requieren estos pacientes, o sea, tienen arritmias ventriculares, pero lo que requieren es bastante apoyo hemodinámico más que nada. O sea, a veces se les pone un aparato de circulación extracorpórea, se les puede poner aparatos de soporte hemodinámico que son por las arterias, de tal manera que puedan mantener y podamos pasar el periodo agudo de la miocarditis, en la cual el paciente tiene arritmias, pero que van a generalmente resolverse por sí mismas, ¿no? A medida que el proceso inflamatorio se resuelva, estas arritmias se van a resolver también. Entonces, en la mayoría de los casos, a veces lo que hacemos, si el paciente se recupera de la miocarditis con tratamiento de soporte en la mayoría de los casos, lo siguiente es, por ejemplo, determinar cuál va a ser la recuperación de la fracción de eyección, ¿no? Entonces, generalmente los mandamos a la casa con un chaleco, que es un chaleco de desfibrilación, o sea, es un chaleco que tiene electrodos que van a estar monitorizando el ritmo cardíaco. Entonces, si los evaluamos en 60 días, en 90 días, en 30 días, dependiendo de cómo vaya el caso, y en ese momento se le hace, por ejemplo, una resonancia cardíaca, ¿no? Y entonces, si la resonancia cardíaca determina que la cicatrización no fue intensa, a veces y no ha tenido más eventos en ese periodo, a veces no se necesita hacer un desfibrilador cardíaco. Si la fracción de eyección no se recupera, o sea, por ejemplo, permanece menos del 30% después de darle medicamentos para promover el remodelamiento, etcétera, etcétera, entonces esos pacientes necesitan una prevención primaria en ese momento, ¿no? Esos son los pacientes que van a desencadenar una cardiopatía dilatada. Am, Muchos de esos casos van a tener fibrosis miocárdica. Entonces, si hay fibrosis miocárdica en la resonancia cardíaca, a veces, como medida preventiva para determinar si necesita un desfibrilador implantable, a veces los llevamos al laboratorio de cateterismo y vemos si esa cicatriz que tienen es arritmogénica. Supongamos, es un paciente que tuvo su miocarditis, la resonancia a los 60, 90 días determina que hay fibrosis miocárdica, generalmente son cicatrizaciones subepicárdicas o mesocárdicas, y entonces nos dice, ¿no? Está en la pared anteroseptal o en la pared lateral, etcétera, etcétera. Para determinar si este paciente está en riesgo, a veces les hacemos un estudio electrofisiológico y los llevamos al laboratorio y tratamos de inducir la arritmia. Si el paciente no se induce, entonces decimos el riesgo es relativamente bajo y no implantamos nada. Sigue con su tratamiento médico, ¿no? Y si se induce, determinamos que el paciente está en riesgo y les implantamos un desfibrilador. Incluso en este segmento de la población, como habíamos determinado, la predicción es posible, pero no es tan buena, ¿no? O sea, cuando hacemos un estudio electrofisiológico decimos el riesgo está mayor, pero ¿cuán mayor? 20% más, pero ¿eso quiere decir que el paciente está libre de eventos? No necesariamente, ¿no? A veces muchos médicos son más conservadores y si no hay limitaciones en cuanto a los recursos, porque un desfibrilador es un dispositivo caro, entonces, por ejemplo, o sea, tengo amigos como Richard y otros compañeros, colegas en el Perú, que tenemos que ser más restrictivos a quién vamos a asignar un desfibrilador, porque es un aparato muy costoso y el seguro social, y el seguro social tiene dificultades en pagar, los seguros privados probablemente lo paguen, pero también tengan determinadas restricciones, ¿no? Entonces, a veces tenemos que jugar con esto del riesgo y determinar, bueno, no determina, pero realmente el riesgo está ahí, nomás que no es tan elevado como para utilizar el recurso, ¿no? Doctor Vargas, si le parece bien de parte mía, y ya yo quisiera parar la parte de preguntas de un servidor, y quisiera hacerlo agradeciéndole mucho a la directiva de ASFEPAM, el doctor Farfán, a usted, también a la directiva de PAM, en la presencia de la doctora María Sjogren, y la gran participación de los colegas, ¿no? Doctor Dávila, doctor Soto y también el doctor Del Carpio. Creo que sí, esta ha sido una presentación de lujo.
Les agradezco mucho. Adelante, doctor. Ok. Bueno, igualmente, para nosotros ha sido una entera satisfacción poder participar en conjunto con la PANS y que esperamos esta colaboración continúe para para los eventos futuros. Expresar mi María, agradecimiento por la colaboración desinteresada tanto del doctor Soto como del doctor Del Carpio. Muy buenas ponencias que hoy día nos han ilustrado significativamente sobre estos problemas de trastorno de conducción cardíaca. Muchas gracias a quienes hicieron posible y quienes están detrás de esto, ¿no? A las dos Marías o tres Marías, como habla la doctora María Sogre, ¿no? Al doctor Valdivieso, ¿no? Por todo el esfuerzo y que hemos en conjunto realizado para poder realizar. Y a los asistentes, gracias por su asistencia y gracias por su estancia durante la presidencia de Adelante, doctor Valdivieso. ya, gracias. María Shogren, cierras. Sí, muchas gracias. Mari, ¿vas a hacer una encuesta o ya no? Sí, la Mari. última encuesta de cómo fue este webinar para todos, una evaluación, ya a nuestra audiencia puede ver esa evaluación general del webinar. ¿Se cumplió los objetivos del webinar? ¿Sí o no? El contenido del webinar fue apropiado, muy especializado o muy básico. Y la información presentada fue libre de propaganda, sí o no. Y apreciamos mucho a todos que han podido estar con nosotros esta noche y por ayudarnos con esta evaluación. ¿Ya Gracias. pueden continuar? Ok, bueno, muchas gracias. Ya el doctor Vargas y el doctor Valdivieso han hecho los honores de agradecer tanto a los ponentes como a la audiencia y a ti, Mari, a Fabiola, al doctor Farfán por toda su ayuda y su apoyo de siempre. Este ha sido el primer webinar de cooperación entre ASPEFAM y PAMS y tenemos los planes futuros de tener por lo menos uno al mes. Ya estaremos preparando el webinar de octubre próximamente y los haremos partícipes del tópico y de cuándo va a ser. Agradecimiento nuevamente profundo, sobre todo a los ponentes y a los moderadores de este programa. Y con esto cerramos el programa. Buenas noches a todos.